¿Dónde encuentras el sentido de tu vida? En estos días, muchos encuentran sentido a sus vidas en el dinero, el entretenimiento y los amigos virtuales. Conversamos sobre el sentido de la vida entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo. Te saluda Gerson García. Hoy conversamos sobre el abaratado sentido de la vida, que al parecer se limita a la satisfacción de nuestras necesidades más básicas. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast expande la conversación y te ofrece acceso a algunos de los recursos que mencionamos en el día de hoy. Te ofreceremos más información al final de este programa. Hoy conversamos sobre el proverbial sentido de la vida, un tópico que es ambicioso y que consideramos con anterioridad. De hecho, fuimos a nuestros archivos para encontrar la conversación que te presentamos hoy y que tuvimos en el verano del 2019. En ese tiempo, el mundo giraba alrededor de las muertes producidas por la contaminación urbana en las grandes capitales del mundo, los esfuerzos de Alemania por evitar un Brexit caótico, la violencia contra inmigrantes en su paso por México y el fracaso en ese mismo país de las conversaciones entre el gobierno y grupos armados. Así que el mundo hace 3 años no parece tan diferente, aunque verdaderamente lo es. Al considerar en esa ocasión el sentido de la vida, nos dimos cuenta de que es una tarea difícil. Antes, esa idea gravitaba en la trascendencia de la existencia humana. En estos días, sin embargo, los seres humanos encuentran satisfacción cubriendo sus necesidades físicas y emocionales más básicas y buscando sobre todo lo que produce placer. The Pew Research Center en los Estados Unidos le dio la oportunidad a un grupo de encuestados de describir en sus propias palabras cosas que dan un sentido, significado y satisfacción a sus vidas. La investigación descubrió sorpresivamente que las sociedades industrializadas se aferran a la familia, la buena salud, la relación romántica, los amigos y el entretenimiento para encontrar justamente ese sentido. Así que te presentamos ahora esta conversación que tuvimos en su momento con Guillermo Serrano y que ya está en marcha buscándole el sentido de la vida. Cuando se reúnen en el café, la primera observación de ellos dos es que tú no eres como yo pensaba. Entonces los dos responden de la misma manera, ¿no? No, yo tampoco. Pero dice que al final, después de conversar, tomar café, conversar mucho, llegaron a aceptarse como lo que eran en realidad. Yo no sé si lo leí o lo escuché en la radio, pero me pareció extraordinario. Bueno, realmente la versión que damos de nosotros en línea no es real en absoluto, es altamente selectiva porque no contiene, por lo general, nuestras falencias, sí, para empezar, claro, que son un ingrediente primordial en quienes nosotros somos, así que esa es la realidad. Pero bueno, estamos conversando entre amigos con Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García acerca de algunos temas que nos llaman la atención y siempre esta idea del sentido de la vida, Guillermo. Cuando uno menciona el sentido de la vida, parece que la conversación se va a tornar seria y de alguna manera trascendente. Pero resulta que según el Centro de Investigaciones Pew en los Estados Unidos, cuando los norteamericanos, por lo menos, buscan sentido a la vida, lo encuentran en cosas tan triviales como los amigos, tiempo de vacaciones, el entretenimiento. Y me da la impresión, Guillermo, que los norteamericanos no son muy diferentes al resto de nosotros en nuestros países de América Latina. Y es interesante que este artículo, por lo menos este tópico, comienza con una idea que yo, si me presentan el tema al principio, hubiera dicho, ¿dónde encuentra el sentido de la vida? O en la vida yo diría la economía, la cuestión religiosa, la política, que es como comienza el artículo. Pero no es así, dice la familia, la carrera, el dinero y los amigos emergen como temas comunes. Qué curioso. Entonces yo hubiera respondido de la otra manera, porque a lo mejor yo veo la vida desde un punto de vista de la productividad económica, de la cuestión de los valores que uno tenga, la cuestión religiosa. La espiritualidad. Y la participación, que sería la política, ¿no? Ah, eso sería una cosa que te da sentido, claro, a la vida. En el caso mío. Por eso tienes una vida tan miserable. Pero sí es cierto, cuando en la historia de la humanidad y el mundo de las ideas ha circulado el sentido de la vida, normalmente se piensan en cuestiones trascendentes, claro, ¿no? Incluso dentro de la tradición judeocristiana, en el cristianismo, cuando confesamos de dónde viene el sentido de la vida, algunas confesiones antiguas nos dicen, bueno, de servir a Dios, amar a Dios y servirle a Él y al prójimo. Exactamente. ¿No? Pero sin embargo,
cuestiones que, fíjate, tienen que ver con nuestro carácter gregario como seres humanos, la familia y los amigos. Y la otra tiene que ver con nuestra materialidad, el dinero y la carrera, o sea, la expresión de una vocación que, dicho sea de paso, espero me traiga bastante dinero. Bueno, esa era la manera como se nos estimulaba en las épocas pasadas. Los primeros 10 a 20 años de la vida eran de formación para luego comenzar a producir. Había que producir algo en una carrera que tenía como cuestión principal el ganar dinero, el hacerse de algún tipo de reservas monetarias para aspirar a alguna cosa mejor en la vida, como podría ser tener una casa, un automóvil, algo por el estilo. Pero la nueva generación piensa distinto. Y estas cosas están en la parte de abajo de lo que sería la encuesta. Para ellos lo principal es la familia, después vendría la carrera, el dinero, la espiritualidad y la fe, los amigos, las actividades y los pasatiempos, que son cuestiones que para nosotros en mi época eran no solamente accesorias o secundarias, es que no tenían ningún tipo de importancia. Entonces hay una inversión en los valores en cuanto a cómo la nueva generación ve lo que le da sentido a sus vidas. Así que tú ves esto como una cuestión generacional. O sea, Yo ha habido creo un que cambio, sí. ha habido un cambio, no siempre hemos sido así. Bueno, recordemos que en la época formativa de los que venimos de la década del 50 y 60, la influencia de los padres y los abuelos era primeramente la educación y en segundo lugar la parte más importante de la carrera, incluso desplazando la idea del matrimonio, porque uno iba al matrimonio una vez que tuviera algo que ofrecer. Esa era la perspectiva antigua. Hoy día los jóvenes, ya sea que se casen o no, esto es total y absolutamente secundario, porque para ellos lo más importante son sus sentimientos, su sentido de inclusión en un grupo. Eso vale mucho más para ellos que cualquier tipo de beneficio económico. Pero fíjate que cuando yo me encontré con esta escala de valores, de lo que trae satisfacción y lo que da sentido a la vida, pensé de nuevo en la naturaleza gregaria o comunitaria del ser humano y pensé en que ciertamente, Guillermo, las relaciones significativas traen mucho sentido a la vida. ¿Y sabes cuándo nos damos cuenta de eso? Cuando las perdemos. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un familiar cercano, la pérdida de un cónyuge, peor aún la pérdida de un hijo, una hija, la pérdida del padre. Estas relaciones cercanas que nos proveen de identidad son tan significativas que cuando las perdemos, cuando se produce la tragedia, sentimos ese sentido de ausencia de significancia que esta persona me aportaba, me daba. Así que no va tan descaminado. Yo estoy reaccionando un poco que por lo menos en el ámbito de estas relaciones de familias y amigos, quizás sí hay una inclinación natural a encontrar sentido a la vida a través de nuestras relaciones. Un comediante norteamericano dijo una vez que todos los homenajes que la gente quisiera rendirle a su carrera, a las cosas grandes que había hecho en el mundo de la comedia, del teatro, él esperaba que todos estos homenajes se los hicieran antes que él se muriera, para que pudiera disfrutarlos y para que pudieran estas cosas tener sentido para él. Que no esperaba que lo hicieran cuando él se muriera porque ya no iba a estar acá, no iba a saber cómo estas cosas podrían haberle impresionado. Ahora, él lo contaba a modo de chiste y de comedia, pero en realidad tenía mucha razón. Y es por eso que las nuevas generaciones se juntan, tienen alguna fiesta, aunque no sea una fiesta muy bien organizada ni tenga muchos elementos para ella, pero para ellos lo más importante es estar en unión, en comunión, el contarse historias, chistes, el estar juntos para ellos es mucho más importante que cualquier otra actividad. Y yo creo que ellos nos están dando una lección, en el sentido de que están disfrutando de la compañía de los unos de los otros, sin mirar a lo que cada uno podría aportar como individuo, como bien, sino que más bien a la compañía de las personas. Es por eso que a lo mejor la torta esta se ha invertido, ¿no? Y ahora las distintas piezas son distintas a como nosotros las veíamos en el pasado. Yo creo que hay mucho que aprender de las generaciones nuevas, mucho que aprender de su idealismo y de su visión de la naturaleza, su visión de lo que es lo que realmente vale e importa en la sociedad. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo nosotros estamos dispuestos a aprender de ellos? Me llama mucho la atención que tanto la espiritualidad como el tener amigos,
como las actividades recreativas y la salud, están casi todas en el mismo plano. Se le da el mismo valor en cuanto a cómo traen sentido a la vida. Y de nuevo, hemos comentado al principio de nuestra conversación esta tensión con un cristianismo que nos hablaba que realmente se encuentra sentido a la vida cuando esa vida se reordena en dirección y en relación a la deidad. Y en las grandes confesiones de la antigüedad nos decían que el verdadero sentido a la vida se encuentra en glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y gozar de Él, como lo decían los antiguos catecismos. Así es. Y de pronto tenemos que ahora la espiritualidad está al mismo nivel que el entretenimiento y la salud. Exactamente, pero también hay que reconocer que si las nuevas generaciones no tienen tanto interés en la cuestión religiosa es por los escándalos que nosotros les hemos proporcionado en una vida religiosa que es bastante hipócrita en muchas áreas porque predicamos una cosa y practicamos otra. Los escándalos de abuso en religiones, los escándalos monetarios en algunas religiones vienen a ser noticias de los noticieros de todos los días. Entonces la nueva generación mira esto y quizás no solamente la nueva generación, aquel que es escéptico, aquel que está buscando algo pero no sabe qué es, muestra una especie de resistencia cuando nosotros nos acercamos con la mejor intención a hablarles de un plan de redención, a hablarles de un Dios que está cuidando de ellos, de un Dios que quiere tener relación con ellos. Pienso que es difícil a veces que ellos entiendan esta idea. Pero no renunciamos a esa idea. No podemos. No podemos renunciar al hecho de que verdaderamente hay significancia en la vida cuando reordenamos esa vida en dirección y en relación a Dios y especialmente en esta expresión tuya y mía de la fe cristiana, en la persona de Jesucristo. Y de alguna manera debemos afirmar eso, pero de nuevo no parece que es importante para la mayoría de la gente. Entonces nos sentimos en este entredicho acerca de dónde gira el interés, la realidad y la búsqueda de sentido y la presentación de este evangelio que nos dice que si no estamos alineados con Dios en esa dirección a través de Jesucristo, verdaderamente nuestra vida no tiene mucho valor y no tiene mucho sentido. Bueno, porque... Que trabajamos en vano, que vivimos en vano, que hay vanidad, que no sirve esto para nada al fin de cuentas. Porque en un sentido, nosotros a veces negamos la trascendencia de esta existencia, es decir, la vida no tiene solamente un punto final aquí cuando dejamos de respirar. La vida continúa en otra dimensión que no podemos aprender con nuestro sentido físico, pero que la Biblia nos dice que existe, en donde hay nuevamente la oportunidad de seguir viviendo hacia la eternidad. Pero para ello es necesario también un reconocimiento de nuestras faltas morales, de nuestra propia redención, arrepentimiento y cambio de vida, cambio de vida en términos de nosotros mismos como individuos y también en la sociedad. Y ahí es en ese sentido que la fe cristiana trae sentido a la vida entonces. Yo pienso que sí, por lo menos de lo que hemos aprendido en nuestra civilización occidental y cristiana, nosotros entendemos que esta idea de comunidad que busca estar en paz con el prójimo y con la divinidad tiene sentido cuando nosotros reconocemos estos hechos. Pero para eso tenemos que primero practicar algunas de estas cosas y en segundo lugar ser capaces de enseñarlas a los demás como modelos de vida que nosotros realmente estamos viviendo. Y en este punto concluimos esa conversación que tuvimos cara a cara con Guillermo Serrano en el verano del 2019. Y queremos invitarte a que explores más de lo que implica darle sentido a la vida, suscribiéndote al podcast que acompaña este programa, donde te ofrecemos una conversación extendida, recursos adicionales y la posibilidad de comentar sobre este tema, haciéndonos llegar tu opinión. Encuentra Entre Amigos en tu plataforma de podcast favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos su trabajo para que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud también para Guillermo, que nos dio de su tiempo, y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos, una producción de Eventual Media para Ministerio Reforma, distribuido por Radio Moody.